gente, y bienvenidos al episodio 156 de la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Israel El Pirra Lugo. Les recuerdo que puedes suscribirte al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. También puedes conseguir nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. También estamos activos en TikTok, en Facebook, Instagram. Así que todas las plataformas usted tiene que ir para allá y suscribirse y seguirnos, porque definitivamente que a nivel del contenido le hemos aumentado como 100. Así que gracias por el apoyo y a todas esas personas que sí se han suscrito y que comparten este contenido, y a aquellas personas que nos escuchan y no lo han hecho, vaya y hágalo. En el día de hoy vamos a estar hablando del NBA, vamos a estar hablando de la agencia libre, y definitivamente que han pasado un montón de cosas en la agencia libre y no es para menos. Pero antes de darle a la agencia libre, vamos a hablar un poquito de lo que estuvo aconteciendo temprano la semana pasada, a finales de la semana pasada, y fue el caso de Damian Lillard. Mucha gente se estaba preguntando si eventualmente los Portland Trail Blazers cambiarían a Damian Lillard o si Damian Lillard pediría cambios. Se supo de una reunión que hubo entre el jugador y su representación en conjunto con la gerencia de los Portland Trail Blazers, y luego de ahí se mencionó de que habían llegado a un acuerdo y que el equipo había podido presentar los planes futuros de este equipo. Y sabemos que este equipo pues tuvo un pick alto en el draft, en el tercer overall, donde estuvieron drafteando a Scoot Henderson. Y luego de ahí, pues entonces, pues mucha gente se preguntaba si era real de que Damian Lillard y Scoot Henderson iban a ser el backcourt para la próxima temporada, lo cual no hacía ningún tipo de sentido, pues son dos point guards en efecto, y son pequeños, que tampoco es que tú tienes uno de 6'5 y uno de 6 pies. Realmente era un poquito complicado el fit. Y pues, al fin y al cabo, Damian Lillard, luego de esperar 48 horas y viendo cómo se estaba moviendo la agencia libre y viendo que el único movimiento que había hecho los Portland Trail Blazers era traer a Jeremy Grant de vuelta, pues Damian Lillard dijo, ok, es suficiente, he visto suficiente, podemos irnos al cambio como tal. Quiero aclarar, ¿verdad?, que estamos grabando temprano en la mañana, el 4 de julio, so Dios quiera que muchas veces el 4 de julio ha sido una fecha bien memorable a nivel de anuncios. Sabemos que hace un par de años atrás, el 4 de julio fue el día que Kevin Durant anunció su movida o su firma a los Golden State Warriors, así que yo espero en Dios de que Damian Lillard no dañe esto, ¿verdad? Porque si no, pues nos va a dañar el episodio por completo, porque este episodio va a estar saliendo el 5 de julio. Y pues, en fin, ¿verdad? Pues sería devastador que estemos hablando de las posibilidades de Damian Lillard de movimiento y que de repente sea una realidad. Así que si eso pasa, me disculpen, y después haremos un video de reacción en torno a lo que finalmente será el cambio de Damian Lillard, pero ya oficialmente, pues las especulaciones de qué iba a pasar el futuro de Damian Lillard, yo creo que se han podido contestar en cierto punto, porque pues sabemos que Damian Lillard todo apunta a que no va a vestir el uniforme de los Portland Trail Blazers nada más. Pirra, ¿viste los reportes de diferentes medios de Damian Lillard pidiendo cambio a la gerencia de los Portland Trail Blazers? ¿Qué te vino a la mente? Mira, creo que una semana tarde vino ese reclamo de cambio, pero como tú dijiste, él estaba mirando a ver qué iban a hacer y honestamente Portland la cagó dándole el fracatán de ¿cuánto fue que le dio? 150 millones por 5 años a Jeremy Grant, que yo no estoy diciendo que no se los merezca o no, ese no es el tema aquí. El tema es de que tú tienes uno de los mejores jugadores de la liga y él está observándote qué tú estás haciendo y tú vienes y metes la pata de esa manera, pues obviamente ahí Lillard me imagino que llamó a su equipo de trabajo y le dijo, mira, esta gente no está haciendo nada, así que vamos a empezar a movernos. Y fue sorpresivo, pero tampoco fue sorpresivo porque dicen que cuando el río suena es que agua trae, y ese río lleva sonando ya muchísimos meses, así que bien por él, bien por la franquicia, que ya por lo menos ambos tienen una idea clara de lo que van a hacer. Y ahora viene la parte difícil y la parte entretenida para nosotros, buscar qué equipo cabe, en qué roster cabe y qué equipo tiene el mejor paquete de vuelta, porque yo sé que Lillard pidió a Miami Heat como el único equipo básicamente que en su lista. La única diferencia entre él y Bradley Beal sí podía hacer eso, él tenía la cláusula de non-trade, el Lillard no la tiene, así que salió un reporte ya que la gerencia de Portland va a buscar el mejor cambio, no necesariamente va a ser el equipo de Miami. Yo siento que el equipo Miami es un buen fit, pero tiene que conseguirse un tercer equipo para que los assets lleguen al equipo de Portland. Yo creo que Miami no tiene nada que sea interesante para que Portland diga, ok, te vamos a dar a Lillard por ese paquete que tú me puedes ofrecer. Yo estoy 100% seguro que si Lillard termina en Miami, tiene que haber un tercer equipo involucrado, pero
ante los comentarios de la franquicia que están buscando a todos los 29 otros equipos de la liga. Yo creo que va a ser interesante la próxima semana qué ofertas vayan a salir también. Estas ofertas van a salir después de la agencia libre, que ya muchos equipos han gastado un par de pesos, así que eso complica un poquito la situación para Portland, pero el talento lo tiene Portland, así que esperemos que antes que comience la temporada Damian Lillard esté en otro equipo, veremos a ver. Sí, definitivamente que la cosa se complica bastante. En el caso de los Miami Heat para efectos yo creo que no pueden cambiar, no pueden cambiar a su jugador que acaba de empezar a jugar en el Summer League para ellos, su rookie de primera ronda, por la situación de que ya firmó un contrato. Obviamente para poder jugar en el Summer League tienes que firmar el contrato para ser parte del equipo y él firmó el contrato y está activo actualmente. Lo que significa que él no lo pueden cambiar hasta 30 días del momento de su firma. Así que si el caso de que Miami fuese el equipo donde Damian Lillard estaría siendo cambiado, pues él no puede ser pues no, uno de los, ¿verdad? Yo asumo que ese pick de primera ronda de este mismo año pues iría entre el paquete al caso de Miami. El otro jugador, pues obviamente que se ha mencionado es Tyler Herro. Yo no visualizo a Tyler Herro jugando con Portland, so ahí es que entra el tercer equipo que más me hace lógica en un posible cambio entre Portland, Miami, sería San Antonio. San Antonio tiene todavía un montón de espacio en el salary cap. San Antonio tiene que gastar ese dinero, eso es bien importante y eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la agencia libre y los contratos que se han dado, para explicar un poco eso, pero pues San Antonio pues tiene ese espacio ahí y que San Antonio pudiera utilizar a Tyler Herro ofensivamente. Ellos no tienen como que ese tipo de jugador que puede jugar el one-on-one game. Obviamente sabemos que Victor Wembanyama acaba de entrar con su primer pick del draft, pero Victor Wembanyama es un hombre grande, eso sería interesante que ellos pudieran coger un shooting guard del calibre de Tyler Herro, que ha sido un jugador que ha sido bastante efectivo y que ha jugado juegos grandes en los playoffs durante el curso de su carrera y que lamentablemente esta temporada pues no lo pudimos ver en la recta del playoff run que tuvo Miami, porque literalmente seleccionó el primer juego de los playoffs este año, pero es un jugador que sabemos que a pesar de sus deficiencias defensivas, es un jugador que mete bola y que puede jugar un 1 contra 1 y que definitivamente sería interesante verlo en San Antonio. Pero sí, definitivamente te digo una cosa, Pirra, yo sé que Damian Lillard quiere ir a Miami y que pues todo se ha vinculado en que Miami y Damian Lillard es un match made in heaven, ¿verdad? Pero esto mismo se estaba mencionando el año pasado con Donovan Mitchell y los New York Knicks. Sabemos que era Donovan Mitchell, New York Knicks, era toda la narrativa era cuándo va a ser, quiénes son los jugadores que se van a ver incluidos. Y de la noche a la mañana, Cleveland Cavaliers entraron al escenario y mejoraron el paquete que Nueva York había puesto sobre la mesa. Y pues sabemos el resultado final. Donovan Mitchell se convirtió en un Cleveland Cavalier en vez de un Knick. Y la realidad es que yo pienso que esto puede pasar este año de igual manera. Todo el mundo está mirando a Miami, pero cuando tú miras el panorama, hay dos equipos que me vienen a la mente, que tienen mejores paquetes que si ellos quisieran adquirir a Damian Lillard. Y eso es bien importante, la palabra quisieran, porque pues, estos son dos equipos que en teoría pues están en un proceso de reconstrucción ellos al momento, pero que tienen buenos jugadores y que jugaron por encima de la expectativa tal vez de muchas personas la temporada pasada. Uno de ellos son los Utah Jazz. Sabemos que los Utah Jazz precisamente cambiaron a Donovan Mitchell en el off-season pasado, pero trajeron a Lauri Markkanen, trajeron a Walker Kessler, que tuvo una super temporada en la temporada pasada de novato, y pues realmente no tienen este jugador que tú pudieras ver como un jugador de un 1 contra 1. Tú le pones a Lauri Markkanen, a Jordan Clarkson, que acaban de firmar extender bajo contrato, y a Walker Kessler, un Damian Lillard, definitivamente es un equipo interesante. No voy a decir que son los contendores un campeonato, definitivamente, pero tendrían unas piezas bastante interesantes. Pero volvemos, ese equipo de Utah está en una definición de reconstrucción, está claro, ellos pues, limpiaron la casa el año pasado y adquirieron un montón de picks, pero por eso es que yo pues, los menciono a ellos, porque la cantidad de picks que ellos tienen disponible y numéricamente ellos pudieran tener unos contratos que pudieran mover, incluyendo Kelly Olynyk, que obviamente no es que Kelly Olynyk sea un jugador del calibre de Damian Lillard, pero a nivel del contrato pudieran más o menos jugar con otros contratos y movilizarlo a Utah si Utah quisiera hacer este tipo de movimiento. El otro equipo que me viene a la mente y que incluso Damian Lillard ha mencionado abiertamente en entrevistas que tiene una buena relación con este jugador y que le encantaría jugar con él, es Mikal Bridges. Mikal Bridges y los Brooklyn Nets definitivamente sería bastante interesante. Un equipo que también este año pues, tuvieron un proceso de reconstrucción.
forzosamente, porque ellos pues realmente entrando la temporada pasada, ellos estaban buscando competir en el este, y pues sabemos pues la debacle que hubo con Kyrie Irving y Kevin Durant, donde eventualmente ambos jugadores salen de ahí. Ellos sí tienen los assets, tienen bastantes picks bien disponibles, los que estuvieron adquiriendo durante pues, la limpieza de Kyrie Irving y Kevin Durant. Tienen esos picks disponibles, tienen jugadores que pueden matchar, entre ellos Ben Simmons. Ben Simmons, incluso yo diría que Ben Simmons en Portland sería una pieza bastante interesante, porque pues sabemos que Ben Simmons ha tenido una debacle mental bastante seria y de igual manera física, y no es ni la sombra de lo que fue en algún momento como jugador, pero en un mercado como Portland, que está en el Pacific Northwest, y simplemente no, ¿verdad? Estaría ahí en el olvido, no tenía grandes expectativas como mercados como lo fueron Filadelfia, como lo fueron Brooklyn en Nueva York. Pues son mercados que tienen los ojos puestos en él. Tú lo envías a Portland, un equipo joven, un equipo realmente sin expectativa en un proceso de reconstrucción. Sería bastante interesante ver qué haría Ben Simmons en conjunto con los otros jugadores que tiene ese equipo. Y Damian Lillard jugando en conjunto con Cameron Johnson, jugando con Michael Bridges y jugando con el resto de su equipo. Sería interesante. Hay que mencionar que calladitos, Brooklyn ha hecho un par de limpiezas a nivel de salario. Ellos movieron el contrato de Joe Harris y han hecho varios movimientos así a nivel de estructura contractual para precisamente tener la posibilidad de un movimiento a Damian Lillard. Así que ojo con Brooklyn. Pirra, no sé si otros equipos que te venga a la mente así que tú pudieras mencionar. A mí me viene otro equipo más, pero no, te voy a dar la oportunidad a ti de hablar, ¿verdad? No sé si... Bueno, lo que pasa es que yo tengo diferentes escenarios en mi mente, pero ninguno involucra uno a uno. Pero otro equipo que sí pudiera observar y que yo pienso que ya yo lo había mencionado aquí en el último episodio que grabamos es el equipo de Toronto. Toronto acaba de perder a Fred VanVleet y obviamente ellos se encuentran en una situación ahora que ellos tienen que decidir qué van a hacer. Le acaban de dar, no voy a hablar mucho de Toronto porque quiero hablar un poquito más de ellos adelante, pero ellos están en una situación que tienen que decidir que si van a reconstruir o van a retool para tratar de volver a los playoffs. Y en el caso de que ellos decidan retool, yo creo que Damian Lillard debería ser su prioridad en este momento. Ellos tienen assets, ellos tienen todo lo necesario para poder tener a Lillard uno a uno, o sea, sin involucrar a un tercer equipo. Ya involucrando un tercero o un cuarto equipo, hay muchos equipos que pudieran estar metiendo la nariz y mirando a ver si se podrían llevar a Lillard, pero yo creo que fuera de esos equipos que tú mencionas y Toronto, cambio uno a uno los veo difícil con esos tres equipos, pero yo creo que las más posibilidades que tienen son esos tres equipos. A mí otro equipo que me viene a la mente, y esto es un cambio completamente irresponsable y que pues ya mencioné que tienen el espacio en el salary cap, son los San Antonio Spurs. Los San Antonio Spurs realmente pues acaban de extender a Trey Young como su jugador point guard para la temporada que viene, pero sabemos que este es un jugador que, a pesar de haber tenido una buena temporada el año pasado, él vislumbra ser un backup point guard y realmente tú pudieras tener un upgrade ahí. Sabemos que tienen a Victor Wembanyama y realmente tienen muchos jugadores jóvenes, pero no tienen como que este líder dentro del camerino que pudieran pues, traer para competir ahora mismo. Obviamente sería bastante irresponsable porque sería acelerar el proceso de reconstrucción de San Antonio, que apenas acaba de comenzar el año pasado. Pero Damian Lillard ha dicho la admiración que siente por no solamente Greg Popovich como dirigente, sino como la franquicia de San Antonio. Esto lo ha dicho abiertamente, siento una tremenda admiración. Y un equipo que tiene dinero. Obviamente, esto ya sería un porcentaje, yo diría, de 3% de probabilidad de que esto pase, pero hay un porcentaje porque tienen el espacio y pues realmente tienen una necesidad en la posición de Damian Lillard. So, cuando tú miras la necesidad de la posición y de igual manera de espacio salarial, hace mucho sentido, ¿verdad? Que pudieran cambiarlo, obviamente, pues, el timeline del equipo, mirando las edades el resto de los jugadores, pues esa es la parte que no hace sentido. Pero un pick and roll, un two-man game de Damian Lillard y Victor Wembanyama sería bastante interesante. Pero ya esos son los tres equipos que yo realmente miro como con probabilidades reales. O sea, todos los demás equipos que tú pudieras mencionar por ahí, como Toronto es un equipo que ahora mismo va sin rumbo y hablaremos de eso un poquito más adelante, pero así, pues, no sé, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa, pero ahora mismo, pues, los equipos que me vienen a la mente, pues, obviamente en Miami por el deseo de, no solamente del equipo, sino del jugador, los Brooklyn Nets y de igual manera, pues, los Utah Jazz, pues, que ya sería, pues, algo si ellos quisieran así como que hacer, revolcar el avispero. Hay que mencionar de que Danny Ainge y Pat Riley no tienen una buena relación para nada, no se soportan. Y sería cool que a Danny Ainge le robara
el jugador que tanto Miami desea, ¿verdad? Sería cool el storyline, pero pues al final del día, pues para Utah realmente no hace mucho sentido el adquirir a un Damian Lillard, adquirir ese contrato y un jugador que realmente no está en el pic de su carrera, está empezando a bajar, a pesar de que viene de su mejor temporada, honestamente, individual de su carrera en la temporada pasada, pero vamos a ver cuánto realmente le queda a él en el tanque de posibilidad de estar en ese pick de su carrera. Pero vimos a Stephen Curry con 35 años dominar la liga el año pasado numéricamente y jugó excepcional. Vamos a ver si Damian Lillard se puede mantener en ese mismo nivel. Así que, Pirra, pasemos entonces oficialmente a la agencia libre y definitivamente que han pasado un montón de cosas y no quiero mencionar los contratos porque son un montón de nombres, pero si nos estás viendo en YouTube, voy a proyectar aquí rapidito lo que pues voy a mencionar rápido los jugadores de mayor impacto que estuvieron cambiando de equipo. Quiero pues mencionar, ¿verdad?, que la información la estoy sacando de sportsrack.com, que pues tienen un free agency tracker que es pues, súper fácil de mirar, te enseña el nombre del jugador, te enseña si era un agente libre o un agente libre restringido, te menciona el equipo que estaba jugando y al equipo al que firmó, y pues el detalle del contrato no solamente anual, sino de igual manera el contrato total. Así que definitivamente que es una herramienta súper útil, así que gracias a spotrack.com, que definitivamente que es tremenda herramienta para específicamente este episodio. Rapidito, antes de mencionar, ¿verdad?, nuestro pensar en torno a los movimientos, Jeremy Grant firmó con los Portland Trail Blazers. Esto es un resign por 5 años, $160 millones. Fred VanVleet cambió de equipo de los Toronto Raptors a los Houston Rockets, un contrato de 3 años, $128.5 millones. Kyrie Irving firmó nuevamente con los Dallas Mavericks. Cameron Johnson firmó un contrato de 4 años de extensión con los Brooklyn Nets. Kyle Kuzma también firmó un contrato de extensión con los Washington Wizards. Chris Middleton firmó un contrato de extensión con los Milwaukee Bucks. Draymond Green se mantuvo con los Golden State Warriors. Jacob Portal también firmó un contrato de extensión con Toronto. Dillon Brooks, yo creo que fue una de las sorpresas bastante grande a nivel el número de contractual que le dieron. Firmó con los Houston Rockets por 4 años, $80 millones. Max Strus también se buscó la funda, 4 años, $63 millones con los Cleveland Cavaliers. Herb Jones firmó una extensión de contrato con los New Orleans Pelicans. Este jugador tuvo algo bien peculiar que no habíamos visto mucho, y hay que darle crédito no solamente al jugador, sino al equipo. Él tenía un team option de 1 año y el equipo declinó el team option, lo cual hubiese sido factible para ellos a nivel del número de su contrato para el año que viene, el cap hit de ellos este año. O sea, ellos declinaron el contrato con las miras de extenderle el contrato y pagarle más dinero este próximo año, así que hay que darle mucho crédito a la franquicia de los New Orleans Pelicans, que pues, le hicieron bien al jugador, ¿verdad? Y las proyecciones. Austin Reeves, mucha gente preguntaba qué iba a pasar con Austin Reeves de los Ángeles Lakers, pero no mucho ahí. Extendió un contrato de 4 años con los Los Ángeles Lakers. Rui Hachimura también extendió contrato de 3 años con los Lakers. Dante DiVincenzo firmó con los New York Knicks 4 años, $50 millones. Él se une ahora a Josh Hart y de igual manera a Jalen Brunson, ¿verdad? 3 jugadores que jugaron en la Universidad de UConn y que fueron campeones en la NCAA, o el storyline está bien cool. En el caso de los de los Milwaukee Bucks, también firmaron a Brook López, un jugador que mucha gente pues, no sabía que iba a estar pasando, 2 años, $48 millones. Bruce Brown tuvo un contrato de $45 millones por 2 años. Yo estoy seguro que eso lo hablaremos un poquito más adelante porque Pira va a hablar de eso. D'Angelo Russell firmó un contrato de 2 años con los Lakers. Kobe White extendió con los Chicago Bulls. Gabe Vincent firmó sorpresivamente con los Los Ángeles Lakers, uno de los contratos más interesantes, 3 años, $33 millones. Y definitivamente que hay otros contratos por ahí. Dennis Schroeder firmó con los Toronto Raptors. Pero en fin, ¿verdad? Si estás viendo en nuestra página de YouTube, estoy proyectando las firmas y puedes ir más o menos ahí. No voy a seguir mencionando nombres porque hay un montón de nombres que han firmado por ahí con diferentes contratos, diferentes equipos. Así que, Pirra, mirando todo ese reguero de firmas que viste ahí, ¿cuál fue la movida o el equipo que más te ha llamado la atención en estos season hasta el momento y por qué?
Wow, varios equipos que han hecho movimientos bien buenos este año. Yo pienso que el equipo que más me gustó cómo se movió, y lo voy a mencionar porque es un equipo que no hizo movimientos grandes, pero a veces tú no necesitas hacer movimientos grandes para mejorar tu equipo, es el equipo de Memphis. Calladito, ellos han hecho unos movimientos bien interesantes. Número uno, como el americano le dice, addition by subtraction, que es básicamente salir de algo y ser mejor. Definitivamente eso fue lo que hicieron cuando decidieron no extenderle ningún tipo de oferta a Dillon Brooks, dejándolo que se fuera y perdiéndolo por nada. Pero todos sabemos que aunque Dillon Brooks, yo creo que es un poco underrated como jugador. Él es un escopetero, como le decimos nosotros. Él tira mucha bola, pero él defiende muy bien y defiende varias posiciones. Lo que pasa es que su actitud y su manera de ser, yo creo que empañan todo lo que puede hacer en cancha, y a veces uno tiene que velar eso. Por eso yo pienso que ellos salieron bien saliendo de Brooks, pero no tan solo eso. Ellos salieron de Tyus Young y del pick número 25 de este año por Marcus Smart, que fue hace 2 temporadas el jugador defensivo del año, lo que va a hacer que ellos tengan los últimos 2 jugadores defensa del año en él y Jaren Jackson Jr., que yo creo que es una buena combinación. No solo eso, ellos también añadieron, recordemos que ya Morant va a estar suspendido por 25 juegos, o que ellos trajeron profundidad en la posición número 1, firmando a Derrick Rose y Patty Mills. Yo les mencioné 3 jugadores que quizás no le mueven nada a nadie, Derrick Rose, Patty Mills y Marcus Smart, pero cuando tú unes a esos 3 jugadores en el talento que ya tiene Memphis, y es un talento de muchos chamaquitos, que yo creo que Steven Adams se sentía el único viejo ahí solo, pues ya le trajeron un corillo de viejos a Steven Adams, y yo creo que entre ellos 4 van a poder tener un control en el camerino, que es lo que realmente ese equipo necesita, porque ese equipo ha sido bueno los últimos 3 años, y bueno, que han sido contendores en el papel a llegar a las finales. Por diferentes razones no han llegado, pero ellos sí han sido equipos que se han mencionado como que de los mejores de la conferencia. De hecho, no sé, este año creo que llegaron segundos en la tabla global del oeste este año, si no me equivoco, y el año pasado estuvieron entre los primeros lugares. Eso que es un equipo que lo único que necesitaba era corregir unos detalles con la salida de Dillon Brooks y con la entrada de Smart y 2 veteranos en el banco, que yo creo que son bien importantes, especialmente Derrick Rose, porque muchas comparaciones de Ja Morant han sido con Derrick Rose, y Derrick Rose explotó la rodilla, y yo me imagino que eso va a ser bien importante, que Ja Morant tenga a Derrick Rose en el banco para que le diga, hey, tienes que mover tus juegos, no puedes ser explosivo, tú no vas a ser joven el resto de tu vida, no permita que te pase lo mismo que te pasó a mí. Así que yo creo que esos moves son detalles que le hicieron a la franquicia, y eso no podemos olvidar la extensión de contrato que le hicieron a Desmond Bane, que mucha gente dirá, wow, sobre 200 millones a Desmond Bane, gente, el convenio colectivo está subiendo, está entrando mucho dinero a la liga, y el dinero, como dice Charlie, va a explicar más en detalle más ahorita, el dinero se tiene que gastar, así que ¿por qué no gastarlo en uno de los tuyos, que te ha demostrado que es un jugador que representa victorias para tu equipo? Así que a mí me ha gustado todos los movimientos que ha hecho Memphis, calladito, pero han hecho movimientos inteligentes, que yo creo que en el papel el equipo se ve mucho mejor de lo que se veía el año pasado, y de eso se trata la agencia libre y el off-season, de mejorar tu equipo. Yo creo que Memphis lo hizo. Sí, definitivamente que Memphis tiene algo bien interesante. Yo voy a decir un stat bien gracioso de Dillon Brooks que va a hacerle gracia a los fanáticos de Memphis y al resto de la liga. Pero hay un equipo que no se va a estar riendo, y son los Houston Rockets. Dillon Brooks el año pasado tiró 991 tiros, tirando un porcentaje de 39.6%. Él fue el peor jugador en toda la NBA en true shooting percentage. Lo que significa es que cuando tú tiras muchos tiros, el porcentaje de tiros a nivel global, él tuvo la segunda peor eficiencia de tiros en toda la NBA. El número 1 fue Fred VanVleet. Estos 2 equipos van a jugar el año que viene en el mismo equipo. Fred VanVleet y Dillon Brooks acaban de firmar contratos con los Houston Rockets. Fred VanVleet tuvo un total de 1,112 tiros para un porcentaje de 39.3, así que estuvieron bien pegaditos. Dillon Brooks tiró un 39.6, Fred VanVleet, tiró un 39.3. Estos 2 señores fueron los peores tiradores de true shooting percentage en toda la NBA, lo que significa es que
¿verdad? Porque hay pues, jugadores que pueden promediar 25 porcentaje de tiros, pero fueron porque tiraron 4 tiros y metieron solamente uno, cosas así. Pero los jugadores que realmente tiraron la bola de verdad fueron estos dos señores con el peor porcentaje o efectividad de campo en toda la NBA. Dillon Brooks, el problema con Dillon Brooks más que nada, y yo pienso que Marcus Smart en ocasiones ha caído de esto, es el hecho de que a veces no identifican realmente con quién ellos están jugando. Sabemos que Marcus Smart en muchas ocasiones terminaba tirando tiros al final de los juegos cuando tú tienes a un Jason Tatum, un Jaylen Brown que realmente era cuestionable. Pero a pesar de eso, yo pienso que Marcus Smart es una buena adquisición para Memphis porque él va a ser un líder dentro y fuera de la cancha para ese equipo que tanto necesitaban y que, pues, dado la situación de la suspensión de Ja Morant, pues obviamente es sumamente importante tener un jugador que pueda jugar la posición 1, que pueda defender y que pueda ser un líder. So, yo creo que es una súper adquisición para Memphis. En el caso de Dillon Brooks el año pasado y ha tomado unas libertades con sus tiros demasiado. Yo creo que por eso en gran parte no está en Memphis este año. Dillon Brooks el año pasado tuvo más tiros que Domantas Sabonis, Jimmy Butler y James Harden. Eso es inexplicable. So, Dillon Brooks tiene que identificar su rol. Yo pienso que la firma de Dillon Brooks en Houston no es mala, honestamente, a pesar de eso. Yo pienso que la firma de Fred VanVleet y Dillon Brooks en Houston le trae veteranía, le trae jugadores que juegan todos los días, que traen mucha energía. Y eso pues realmente es algo que Houston no necesariamente lo tenía el año pasado. So, yo pienso que en ese sentido pues es bien bueno, porque mucha gente se ha cuestionado, ya te le diste todo ese dinero a Fred VanVleet, 3 años, todo ese dinero. De igual manera a Dillon Brooks, los 4 años, $80 millones. Han comparado a Dillon Brooks con Russell Westbrook a nivel de, mira lo que firmó Russell Westbrook a lo que firmó Dillon Brooks. Pero la realidad es que Houston tiene que gastar ese dinero. Tenía que gastar ese dinero porque el convenio colectivo que está entrando próximamente al NBA obliga a que los equipos gasten el dinero. Tienen que gastarlo. Los tiempos de tener 35 millones de dólares en el cap space, como lo hemos visto en años anteriores con Oklahoma, lo hemos visto con San Antonio, lo hemos visto con Indiana, eso ya se acabó. Eso ahora mismo los equipos van a estar obligados a gastar el dinero y por eso es que a veces tú vas a ver estos contratos de mucho dinero. Lo hemos visto con Indiana y Indiana acaba de dar un contrato bastante grande a Bruce Brown y yo estoy seguro que Pirro lo va a mencionar ahorita cuando hablemos de nuestros equipos directamente, pero es porque lo tienen que gastar. Y yo pienso que pues, en el caso de Houston, todos los jugadores de ellos actualmente, todos están bajo sus contratos rookies, por ende, tenían mucho espacio en su cap, trajeron estos dos jugadores buscando veteranía, y tampoco yo pienso que son contratos que a la larga, en el caso de Dillon Brooks, yo estoy seguro que si quisieran mover ese contrato eventualmente lo van a poder mover sin ningún tipo de problema, y en el caso de Fred VanVleet son 3 años nada más, y yo pienso que pues they're going to be okay con ese contrato, así que definitivamente que en el caso de Houston, ¿verdad? Pues mencionaste a Dillon Brooks y me vino esa estadística en mente, que de verdad que es bien impresionante. El equipo que a mí me ha llamado la atención este offseason son los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns, ¿verdad? El año pasado vimos cómo se eliminaron en las semifinales del oeste contra los eventuales campeones Denver Nuggets. Fueron a 6 juegos, vimos a un Kevin Durant y a un jugando bastante efectivo ofensivamente, pero se quedaron sin piernas. El equipo realmente se quedaron sin piernas y a la hora de la verdad, o sea, la profundidad de ese equipo no era lo suficientemente para ellos y pues, ¿qué te puedo decir? Ellos, pues, era Kevin Durant y Devin Booker, básicamente los dos jugadores que metieron la bola en esa serie. Los demás jugadores no estaban ahí, o sea, no tenían la profundidad necesaria. ¿Qué hicieron estos seasons? Trajeron profundidad, sabemos que cambiaron a Chris Paul y pues era como que Devin Booker, Kevin Durant y quién más, pues sabemos que pues eventualmente decidieron no cambiar el centro de DeAndre Ayton, traen a Bradley Beal bajo cambio y entonces adicional a eso, pues hicieron unos movimientos bastante interesantes, trajeron al veterano Eric Gordon por 2 años, 6.5 millones de dólares, trajeron a Damian Lee de vuelta, que es un jugador veterano que le jugó muy bien el año pasado. Trajeron a Kira Bates Diop, un jugador que el año pasado jugó con San Antonio, un jugador alto, bastante versátil, mete el triple, defiende muy bien, rebotea muy bien. Trajeron a Drew Evans, que era el backup centro de los Portland Trail Blazers, también otro jugador bien underrated en la posición número 5. Trajeron a Chimezie Metu, jugador que jugaba con Sacramento el año pasado, lo firmaron por 2.5 millones, un año nada más de contrato. Trajeron de vuelta a Josh Okogie por un año, 2.3 millones de dólares.
Y trajeron a Yuta Watanabe, un jugador que el año pasado tiró sumamente bien de tiro de 3 puntos, especialmente cuando estuvo jugando en conjunto con Kevin Durant y Kyrie Irving. También lo trajeron por un contrato de un año, $2.3 millones. O sea, un equipo que el año pasado pecaba de la profundidad luego del cambio de Kevin Durant, cuando se vieron obligados a cambiar a todo el medio equipo por Kevin Durant. Trajeron a varios jugadores que yo entiendo que van a poder jugar sus respectivos roles y tienen roles bastante interesantes, tienen muchos tiradores de afuera, o sea que el spacing que ese equipo va a tener, teniendo en cuenta de que tienen un Bradley Beal, tienen un Devin Booker, tienen un Kevin Durant, entonces tú le añades tiradores alrededor como Yuta Watanabe, que hitió el triple, Bates Diop tira el triple, el mismo Drew Evans es un jugador que sorpresivamente tira por encima del 30% de tiros de 3 puntos. Eric Gordon también es otro jugador que mete el triple, o sea, el spacing va a estar ahí, tiene bastante profundidad y un equipo que acababa de adquirir a Bradley Beal bajo el cambio. Tú veías un equipo que estaba bastante top heavy con esos 4 jugadores, pero entonces tú le añades a estos jugadores de rol. Yo pienso que Phoenix hizo unos buenos movimientos en estos seasons y que no mucha gente está hablando de ellos por la situación de que Bradley Beal pues, es como que el big ad de ellos este año. Y no es para menos, Bradley Beal es un súper jugador y en conjunto con los otros 2 jugadores que ya tenían, está bastante interesante. Y siguen teniendo a DeAndre Ayton, que en el peor de los casos pudieran movilizar a DeAndre Ayton en un cambio en el futuro si no dieran resultados. Tienen mucho ahí para trabajar, así que Phoenix a mí me gusta mucho lo que hicieron estos seasons. Es un equipo que claramente entrando a la temporada que viene van a estar top 3 a nivel de los power rankings al inicio de la temporada. Sí, y en cuanto al equipo de Phoenix, para añadir, a mí me gusta la idea de que ellos vayan a mover a DeAndre Ayton, pero yo no sé si eso sea posible ahora, porque los últimos 2 años el sistema ofensivo de Phoenix demostró que cualquier centro que tú le pusieras era bueno para cubrir la posición. Pero eso era cuando estaba Chris Paul. Chris Paul hacía la mejoría en esos centros. Ahora sin Chris Paul, yo creo que ellos van a necesitar una figura como DeAndre Ayton, porque ellos ya no tienen ese armador que vaya a hacer lucir enorme a su centro. Y yo pienso que las posibilidades de que él se vaya son menores desde que salieron de Chris Paul que antes de que hubiese salido de Chris Paul. Antes de Chris Paul, yo pensaba que 100% seguro ellos iban a salir de DeAndre Ayton. Ahora no estoy tan seguro. Sí, definitivamente que está bastante interesante. Y hay que mencionar también, ¿verdad?, que Frank Vogel, dirigente de los actuales Phoenix Suns, ¿verdad?, el dirigente que va a estar dirigiendo los Phoenix Suns el año que viene, trabaja muy bien con sus centros. Yo creo que su historial, si algo ha hecho bien en su carrera, es trabajar bien con centros. O sea, que dentro del sistema le busca toque, le busca oportunidades. Vamos a ver, va a ser interesante. Obviamente el problema con DeAndre Ayton, más que no es tanto el talento, es el hecho de su motor, ¿verdad? Su motor de juego, el que no todas las noches está ahí. Y pues va a ser interesante mirando la profundidad, especialmente cuando tú miras el starting five de ellos, que tienen un Kevin Durant, tienen un Devin Booker, tienen un Bradley Beal. Los toques de DeAndre Ayton van a ser los menos. O sea, que va a tener que ser un jugador de rol que pueda limpiar las tablas y que pueda ser efectivo defensivamente. Si él acepta ese rol, ese equipo va a estar bastante dinámico. Yo pienso que el futuro de DeAndre Ayton pues, va a estar sólido en ese equipo. Si no acepta su rol, pues eventualmente sí, ellos van a tener que cambiarlo. Ese cambio no va a ser, yo no creo que vaya a ser estos seasons. Yo creo que ellos van a ir en busca de ver cómo este equipo, en conjunto con los jugadores que ya mencioné que acaban de añadir en la agencia libre, pues van a traer. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente que el equipo se ve sumamente bien a nivel de cómo se reforzaron en el off-season. Así que, Pirra, hablemos entonces, ya mencionamos los equipos que nos llamó la atención, ¿verdad? Que pues, nos gustó los movimientos, mencionamos el porqué de los movimientos. ¿Qué equipos o qué equipo tú mencionarías que no te ha gustado su off-season hasta el momento y explícanos por qué? Bueno, a mí no me ha gustado mucho el off-season de Denver, pero Denver tiene unas limitaciones económicas ahora mismo. Ellos no quieren estar en el second apron y ellos han tenido que dejar salir jugadores importantes de la rotación, de su rotación de campeonato. Habiendo dicho eso, tengo que escoger a Toronto como el equipo que no sé para dónde va. Número 1, ellos perdieron a Fred VanVleet por básicamente nada, porque Fred VanVleet tenía mucho interés en el trade deadline este año. Muchísimos equipos estaban llamando a Toronto. Toronto decidió mantener a Fred VanVleet en su equipo.
pero al final del camino lo pierden porque no podían meterse en las ligas que Houston podía meterse, porque Houston era el equipo con más salary cap, así que pierden a Fred VanVleet por nada. Y me preocupa mucho, no tan solo eso, su reemplazo es Dennis Schroeder, que jugó bien, pero jamás y nunca es Fred VanVleet, especialmente en el lado defensivo, que a pesar de que VanVleet no es un jugador grande, es un jugador bien inteligente defensivamente, y eso no lo puedo decir de Dennis Schroeder, que viene de unos buenos años, que él tiene que estar arrepentido de haber rechazado aquella oferta de 4 años y 80 millones por los Lakers, pero ahora firmó creo que por 2.25, que es el mid-level exception, que pues al menos cobró algo y me alegro por él, pero sin duda él no va a hacer lo que hacía Fred VanVleet en ese equipo. Otra cosita que a lo mejor no parezca tan alarmante, pero yo creo que sí lo es el caso de Jacob Poeltl, que ellos dieron un pick de primera ronda, que va a ser el pick del 2024, protegido los primeros 6, top 6 protected del año que viene, por Jacob Poeltl, y como dieron ese turno, pues no les quedó de otra que firmarlo, que volverlo a firmar por 4 años y 80 millones, que no es un dinero imposible de mover. Pero cuando tú tienes a un jugador como Scottie Barnes en tu equipo y ya tú estás perdiendo a tus veteranos, tú entonces tienes que empezar a realizarte y decir, ¿qué yo quiero? Yo quiero irme all in con Scottie Barnes y tratar de construir algo a través de él, o todo lo contrario, me voy a quedar con mis veteranos, voy a tratar de hacer lo mismo que hice hace varios años, traer un veterano como Kawhi Leonard a mi equipo y tratar de ganar el campeonato nuevamente, aunque lo pierda todo, pero todos sabemos que la NBA es una liga bien difícil de ganar el campeonato, y lo que hizo, nadie puede criticar lo que hizo Toronto, coger prestado a Kawhi por un año y ganar el campeonato, porque ganaron el campeonato y ese es el gol de todo equipo. Así que conociendo a Toronto y a Masai Ujiri, que es un experto en cuanto a hacer transacciones, yo lo veo desde ese punto mayormente, que ellos van a retool su equipo y van a tratar de competir. Yo no sé si ellos tengan la capacidad de, por ejemplo, ahora mismo ellos no se pueden ir muy malo este año, porque si su pick entra séptimo, octavo, lo van a perder. Obviamente si entra top 6 lo conservan, pero pueden llegar octavo y es un buen pick y lo van a perder, eso que no ayuda para nada en la reconstrucción del equipo. Así que por eso yo pienso que Toronto es un buen lugar para Damian Lillard, y ellos tienen la pieza que es Scottie Barnes. En salario obviamente no machea, Scottie Barnes está como en los 10 millones, Lillard está como en 40 y pico, 50 millones, así que hay que hacer trabajo ahí, pero yo creo que si tú pones a OG Anunoby, a Pascal Siakam, a Jacob Poeltl, a Damian Lillard en un equipo, yo creo que es un equipo que puede hacer, especialmente en el este, yo creo que es un equipo que puede hacer mucho daño en el este, y pues no nos podemos olvidar de Gary Trent, que es un gran tirador al lado de Damian Lillard, podría hacer veneno. So que yo lo veo de esa manera. Yo no sé si Toronto vaya a mirar a ese lado, porque yo no sé si ellos vayan a soltar a Scottie Barnes, pero cuando tú miras, OG Anunoby está entrando ahora en su último año de contrato. ¿Qué ellos van a hacer? ¿Van a tratar de correr esto hasta el final y perderlo por nada, o van a cambiarlo a mitad de temporada? O sea que ellos tienen muchas cosas por hacer, pero yo creo que ellos comenzaron a perder este free agency cuando no cambiaron a Fred VanVleet cuando lo podían cambiar, lo perdieron por nada, y yo creo que ahora están en aprieto en el camino que deben tomar. Tienen una buena franquicia, tienen una buena oficina, que yo creo que ellos van a hacer los moves necesarios, pero a dónde van esos moves, eso es lo que yo no sé, pero definitivamente es el equipo que yo pienso uno de los equipos que más ha sufrido en esta agencia libre. A mí me ha sorprendido mucho lo que Toronto ha hecho. Sabemos que pues, hicieron el mega cambio en aquel momento adquiriendo a Kawhi Leonard por DeMar DeRozan, pero luego de ahí ellos lo que han hecho es perder jugadores por nada. Perdieron a Kawhi Leonard por nada en la agencia luego del campeonato, y obviamente pues eso pues, no podías hacer nada al respecto, porque pues lo cambiaste, solamente quedaba un año de contrato, te ganó el campeonato, por lo menos ese reto o ese riesgo que tomaste en el cambio, pues te benefició, ¿verdad? Porque por lo menos el jugador te dio un cambio. Pero ellos adquirieron en ese mismo año a Marc Gasol, lo perdieron por nada. También perdieron a Serge Ibaka, otro jugador veterano, ¿verdad? Que también adquirieron y fue un jugador que eventualmente lo pierden por nada. Entonces ahora tienes a Fred VanVleet el año pasado en el mercado de cambio, o por lo menos se estaban rumorando un par de cosas. Lo pierdes por absolutamente nada. El año pasado también otro equipo los Memphis Grizzlies le ofrecieron 3 picks de primera ronda por OG Anunoby,
no hicieron el cambio. Obviamente, pues, por lo menos Anunoby todavía está bajo contrato, pero han sido muchos jugadores que ese equipo ha traído y lo han perdido por nada. Y eso es algo que es devastador, ¿verdad? Y cuando tú miras los contratos que se han dado durante el transcurso de este mismo offseason, por ejemplo, un contrato como Kyle Kuzma para los Washington Wizards, un equipo que claramente está en el proceso de reconstrucción, pues hace mucho sentido que Washington lo haya firmado y mucha gente no entiende por qué. Pero la razón por la cual tú adquieres ese contrato es porque, primero, porque tienes el espacio en el salary cap y le puedes pagar. Y segundo, porque no pierdes el asset. Kyle Kuzma empieza la temporada contigo y eventualmente tú permites que la NBA se desarrolle y eventualmente siempre hay un equipo que necesita un jugador como Kyle Kuzma que juegue la 4, que pueda traer, ¿verdad? Que pueda traer ofensiva, sea viniendo del banco, sea iniciando. Y pues hace mucho sentido tener ese asset y por lo menos adquirir algún tipo de compensación por él. No tiene que ser un mega cambio de 4 picks de primera ronda y nada por el estilo, pero tienes el asset ahí. Y siempre hay un equipo que tiene la necesidad, sea porque hubo lesiones, siempre hay algo. Así que pues tú tienes ese asset ahí. Adivina que si tú no lo firmas, no tienes el asset. Lo mismo pasa con Jeremy Grant y los Portland Trail Blazers. Obviamente en el momento que Jeremy Grant y los Portland Trail Blazers llegan a un acuerdo, pues llegan a un acuerdo teniendo en cuenta de que tienen a Damian Lillard bajo la plantilla. Todavía al momento de la grabación lo tienen bajo la plantilla, pero sabemos que Damian Lillard acaba de pedir un cambio de equipo, pero tienes el asset de Jeremy Grant. Jeremy Grant, tú empiezas la temporada con él, es un jugador veterano que te va a ayudar en el camerino con todos esos jugadores jóvenes que tienen en el equipo y eventualmente siempre va a haber un equipo que va a tener una necesidad de tener un 4 un 3 versátil que pueda meter bola y que después y de igual manera puedan jugar defensivamente de múltiples posiciones. O sea, son assets que están ahí. En el caso de Toronto, Toronto no los tiene. Toronto realmente tú no tienes un rumbo claro de qué realmente ellos quieren hacer, si quieren competir, si no quieren competir. Con la firma de Dennis Schroeder, pues te dejan saber de que en cierto punto quieren competir porque pues, tú no quieres un Dennis Schroeder si simplemente quieres hacer un proceso de reconstrucción. Obviamente no es como que le hayan desembolsado la funda a Dennis Schroeder, pero adquirido un jugador veterano para poder suplentar a Fred VanVleet. So, vamos a ver qué pasa a nivel de Toronto, pero sí, definitivamente que han tenido un offseason bien cuestionable a nivel de sus movimientos. El equipo que a mí realmente me ha chocado un poquito el offseason que han tenido es Denver, y lo mencionaste al principio de este segmento. Denver ha tenido un offseason sumamente difícil por la situación de que pues, ellos no quieren bajar su salario a nivel global, ¿verdad? Porque pues están bastante arriba y pues dado la situación del convenio colectivo y el Second Apron, pues las penalidades que hay son bastante palpables. O pierden a Bruce Brown en la agencia libre, ahí no tenían mucho de que podían hacer al respecto, porque Bruce Brown, pues dado a la cantidad de dinero que le dio los Indiana Pacers, 2 por 45, hablaremos un poquito más adelante de ese contrato en particular, porque realmente es un contrato de un año y no es un contrato de 2 años, pero eso lo hablaremos más adelante. Entonces, Denver tiene la decisión de firmar un veterano. Tenían a Jeff Green y tenían a Reggie Jackson. Dejaron a Jeff Green ir para los Houston Rockets y Jeff Green firma con los Houston Rockets por un año $6 millones y entonces firmas a Reggie Jackson por 2 por $10 millones. Porque esto a mí me chocó. Porque Reggie Jackson fue un jugador que no jugó durante el percurso de los playoffs para ellos, absolutamente nada. Entonces, el jugador que sí jugó y que tuvo minutos de calidad en los playoffs fue Jeff Green. Entonces, firmaste a uno de los veteranos y firmaste al veterano que no era, por lo menos en mi opinión. Y entonces, ellos habían cambiado el año pasado por Thomas Bryant de los Los Angeles Lakers. Thomas Bryant se va en la agencia libre para los Miami Heat. Obviamente, en el caso de Thomas Bryant, pues él no jugó mucho en la postemporada, pero sabemos que Thomas Bryant en la temporada regular, cuando pues, la presión está baja, pues tú puedes jugar con él, porque un centro que es dinámico, ¿verdad? Y que te puede ayudar bastante, darle minutos de descanso a Nikola Jokic, lo pierden por nada. Y pues realmente pues firmaron a DeAndre Jordan de nuevo por un año, $3 millones, y trajeron a Justin Holiday de los Dallas Mavericks un año, $3 millones de igual manera. No fue mucho realmente lo que hicieron, y ahora mismo si tú miras el equipo campeón a nivel de lo que tenían el año pasado, lo que van a tener el año que viene, pues van a depender mucho de sus jugadores jóvenes. Entre ellos está el primer pick de este año, que es puertorriqueño Julius Strouder, que fue un jugador que jugó con Gonzaga, un jugador que juega en el perímetro, juega la posición de Bruce Brown, pero no necesariamente tienen el mismo skill set a nivel de jugadores, y obviamente Bruce Brown es un jugador veterano.
So, vamos a ver qué pasa con Denver. Denver realmente ahora mismo en el papel no tienen un mejor equipo, pero sí anticipo de que este equipo fácilmente pudiera ser, si ellos quisieran competir realmente en medio de la temporada, pudiera ser un equipo que pudieran tratar de hacer algún tipo de movimiento durante el transcurso de la temporada que viene, cuando estén acercándose el trading deadline o durante la temporada. Así que no me sorprendería que ellos se reforzaran de alguna manera u otra con algún cambio en el futuro, pero ahora mismo mirando los movimientos de los seasons y las piezas que han perdido, me chocan mucho los movimientos de Denver. Y cabe destacar que cuando ellos escogieron ¿cómo es que se llama el muchacho puertorriqueño? Julian Strawther, ajá. Ellos no tenían ese pick. Ellos hicieron un move con Indiana para seleccionar ese pick, porque yo creo que Christian Braun el año pasado les abrió los ojos y dijeron, wow, si Christian Braun me pudo dar minutos de calidad en la final, porque él estaba jugando en la final como rookie. Yo imagino que ellos le están apuntando a eso, a que puedan traer figuras jóvenes que puedan hacer el Christian Braun 2.0 este año y poder subsanar, porque ellos sabían que ellos no podían competir contra ningún equipo en cuanto a Bruce Brown, pero tú lo dijiste, ellos tenían que haberse concentrado en Jeff Green sobre Reggie Jackson, no lo hicieron, así que eso me hace pensar que ellos van a venir con su núcleo, sus 5 iniciadores y un chorro de chamaquitos a tratar de hacer el trabajo sucio. Sí, es interesante porque vimos a Golden State hacer este mismo patrón. Vimos a un Golden State Warriors que obviamente pues tenían el núcleo de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, pero entonces el núcleo del equipo en conjunto, ¿verdad? Eran jugadores jóvenes. También quiero mencionar a Andrew Wiggins, ¿verdad? Que a veces se nos olvida que juegan en ese equipo, pero que es un jugador bastante importante para ellos. Pero ellos pues trataron de buscar jugadores jóvenes, los Jordan Poole, trajeron a Dante DiVincenzo en la agencia libre, pero también pues, estaban tratando de draftear jugadores jóvenes, pues, vimos a James Wiseman, a Moody, y fueron jugadores que realmente Kuminga fue otro jugador joven que draftearon, y ninguno de esos jugadores jóvenes se pudieron establecer en la rotación. Obviamente vimos unos minutos de calidad de Moody en el equipo el año pasado en los playoffs, hubo unos minutitos, hizo un par de cositas, un jugador bien atlético, un jugador que pudiera verse muy bien con Chris Paul este año jugando el pick and roll, igual que Kuminga, pero son jugadores que ellos pues como que trataron de bajarle la nómina al equipo por esa parte, jugar jugadores jóvenes, pero los jugadores jóvenes nunca se establecieron. Y entonces en el caso de Denver, pues lo mismo, obviamente pues vimos este año a Brown jugar muy bien en los playoffs, tener minutos de calidad. So, vamos a ver qué pasa en ese sentido, pero realmente es algo bien interesante de Denver, porque yo veo a este equipo que es un poquito más débil de lo que tenían. Obviamente es de esperar, ¿verdad? Pero pues la baja de Bruce Brown más que nada para mí me sorprende, y la de Jeff Green también. Por lo menos Jeff Green no había excusa. Yo pienso que Jeff Green lo pudieron haber firmado en vez de Reggie Jackson, pero por algo yo estoy aquí sentado analizando su movimiento y ellos están acá. So, vamos a ver, ¿verdad? Es difícil pensar qué pasa. Hay que sí mencionar de que Calvin Booth, que es el GM actual de los Denver Nuggets, si algo bueno él tiene, su fortaleza como GM, es el scouting. Mucha gente, ¿verdad? Él lleva ya un par de años en la franquicia y él es el que llevaba las riendas del scouting de ese equipo. So, y cuando tú miras los jugadores jóvenes que ellos tienen, muchos de esos jugadores, él estaba envuelto en el scouting de esos jugadores, así que a lo mejor pues, él tiene un plan, ¿verdad? De que, mira, podemos bajar la nómina y pues podemos traer jugadores jóvenes que pueden jugar de impacto, que han jugado juegos importantes en la NCAA en su carrera. Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente que es bastante interesante esa parte. Definitivo, y yo creo que el equipo de Denver se va a ver muy bien este año, por eso mismo que tú mencionas. Yo creo que ellos tienen, sus caballos están sólidos, son demasiado buenos, y en cuanto a los scouting, conseguir a Nikola Jokic después del turno 40 de un draft, ahí tú puedes decir que si hay scouting o no hay scouting en ese equipo. Así que yo pienso que ellos no van a estar tan graves, por eso me preocupa más Toronto que Denver, pero con todo y con eso no podemos decir que Denver ha tenido una buena agencia libre, porque no la ha tenido. Definitivamente. Entonces pasemos al momento del desahogo del episodio, y es el momento donde vamos a hablar de nuestros respectivos equipos, ¿verdad? Si pues, las personas que están sintonizando y no saben quiénes son nuestros respectivos equipos, pues yo soy fanático de los Chicago Bulls del NBA, y en el caso de Pirra, pues es fanático de los Indiana Pacers, que actualmente, si está viendo en YouTube, está con una camisa de los Indiana Pacers, un jersey de los Indiana Pacers. ¿De quién es ese jersey, Pirra? Halliburton, el nuevo caballo. Tyrese Halliburton, muy bien. Es uno de mis jugadores favoritos del NBA. Mira,
Entonces, Pirra, háblame un poquito, ¿cuál ha sido tu percepción o tu opinión de lo que ha sido el off-season de los Indiana Pacers hasta el momento? Pues mira, yo creo que el off-season de Indiana ha estado espectacular. Yo sé que Indiana no es un equipo que a la gente le llama la atención en básicamente ninguna parte del mundo, excepto por Indiana. Pero yo quiero irme un poquito más atrás. Yo no quiero comenzar esto ni tan siquiera en el draft. Yo me quiero ir más atrás. Y fue cuando Indiana le hizo la extensión de contrato a Miles Turner. Miles Turner estaba en su último año de contrato, podría convertirse en agente libre. Y ellos lo extendieron en enero por 2 años y 58 millones. Pero de esos 58 millones, 17.1 millones se los pusieron en la temporada que pasó. Como ellos tenían espacio salarial, ellos pudieron colocar esos 17, lo que deja 41 millones por los próximos 2 años que no... le pagamos al jugador que ha sido fiel a nuestra franquicia desde que empezó su carrera, pero no hipotecamos los próximos 2 años, ya que él va a estar promediando 20.5 millones por esta próxima temporada y la próxima temporada. Así que colocar esos 17.1 millones fue el primer move inteligente que hizo. Después hicieron varios moves en el trade deadline, ya mencionamos uno con Denver, hubo uno con Washington también, pero eso no viene al caso porque estamos hablando de la agencia libre. Una de las primeras cosas que hicieron fue obviamente Bruce Brown, le ofrecieron 2 años y 45 millones, como tú dices, solamente el primer año es garantizado. Brown ya estaba empacando sus maletas para irse para los Lakers, porque decían que los Lakers le iban a ofrecer 12.5, que es el mid-level exception que tienen todos los equipos, pero Indiana simplemente lo inundó con millones, le metió un montón de dinero en la boca, y si tú te pones a pensar del lado de Bruce Brown, él se va a estar ganando este año, aunque es solamente un año garantizado, él se va a ganar este año lo que se iba a ganar en cualquier equipo por 2 años. Así que Indiana tenía el salary cap, el espacio, lo coloca ahí solamente un año. ¿Por qué? La agencia libre del año que viene es un poquito más fuerte que la agencia libre de este año. Que ellos no se están comprometiendo en sus finanzas. Ellos van a volver a tener espacio salarial el año que viene que pudieran hacer un move importante. Así que eso fue bien importante de ellos. Y además de que traigan a un tipo campeón para que comience a meter esa cultura de campeones, esa cultura ganadora. Un equipo que lleva perdiendo 3 años ya corrido, teniendo malos años. Otra de las cosas que hizo Indiana fue básicamente asaltaron a los Knicks y se llevaron a Obi Toppin por 2 turnos de segunda ronda, que a pesar de que los turnos de segunda ronda son más valiosos de lo que eran hace 10, 15 años atrás, pero aún así estamos hablando de Obi Toppin, que en el 2020 fue el turno número 8, me parece, del draft, o sea que él lotería de ese draft, y nosotros lo tenemos por 2 turnos de segunda ronda, así que yo creo que eso fue un move espectacular. Y lo más importante que hizo Indiana este año fue la extensión a Haliburton. Fue una extensión que pudiera alcanzar 260 millones si Haliburton este próximo año hace uno de los NBA, All NBA Team, primero, segundo, tercero. Si no, el contrato va a ser de 207 millones por 5 años. Es el contrato más grande que se ha repartido en la historia de Indiana. Cosa graciosa, si no contamos ese contrato de Haliburton que va a comenzar el año que viene, no esta próxima temporada, sino la temporada siguiente. Que lo bueno que me gusta de esta firma es que, aunque el contrato fue por 5 años, nosotros aseguramos al jugador por 6 años, porque todavía nos queda el último año de su contrato de rookie. Y este próximo año que viene, todavía esa extensión no entra. El jugador que más ha sido pagado en la historia de los Pacers es Bruce Brown con 22.5 millones. Así que de esa manera ustedes pueden ver cómo Indiana ha manejado su dinero por los pasados 30 años, que no han hecho contratos así exagerados. Ellos sí le hicieron un contrato bien grande a Jermaine O'Neal en su tiempo, 110 millones, 109, pero obviamente eso no compara con los contratos que se están dando estos años, y ellos han mantenido dando contratos alrededor de 20 millones a todas sus estrellas en los últimos años, así que Haliburton pasa a ser como by far el mejor pagado en la historia de la franquicia, y yo creo que vale la pena porque tú encontraste tu armador para el futuro, tu superestrella. Él todavía no ha hecho ningún All-NBA Team, pero una estadística impresionante es que el año pasado Haliburton se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA en promediar 20 puntos, 10 asistencias y 40% en canastos de 3. O sea, cuando tú tienes una joya de esa manera, tú tienes que hacer todo lo posible, y ellos están haciendo lo correcto. Lo número uno fue asegurarlo por
largo plazo. Número 2, no dar contratos malos para poner tus finanzas incómodas en el futuro. Y de esa manera tú le estás diciendo al jugador, esto es lo que tenemos, este es el futuro, tú eres nuestro principal diamante, tú no te vas para ningún lado y queremos ganar contigo. Así que yo creo que todo lo que ha hecho Indiana ha sido perfecto hasta ahora. Si nos vamos al draft, ellos hicieron un move en el draft que consiguieron un turno de segunda ronda, un turno de primera ronda por moverse un espacio adicional y como quiera consiguieron al jugador que querían en Jackson. So que todo lo que ha hecho Indiana desde esa extensión a Miles Turner ha sido perfecto. Vamos a ver si el año que viene en la agencia libre hay jugadores que estén interesados en jugar con Indiana, porque yo tengo aquí una lista, déjame ver, la bajé ahorita para mencionarla. Estamos hablando que el año que viene Pascal Siakam, Jaylen Brown, Dejounte Murray, Klay Thompson, Gordon Hayward, que no es lo mismo, pero se ha vinculado con los Pacers por mucho tiempo. Y por ahí hay varios jugadores bien interesantes, Gary Trent Jr., Zach Collins, que pudiera ser también, no es de lo mejor, DeMar DeRozan de tus Chicago Bulls. O sea que yo creo que ellos pudieran estar observando más el off-season del año que viene más que el de este año. Y yo creo que los movimientos que hicieron fueron geniales. Así que si yo tengo que dar una nota a mi equipo, a pesar de que el año pasado no me gustó la decisión que hicieron en el draft, este año estoy todo lo contrario. Yo creo que fue todo genial y le doy una... A mí me gusta mucho el off-season de Indiana, honestamente, me gusta mucho el off-season de Indiana. Pienso que Indiana, calladito, ha sido un equipo que ha hecho movimientos desde el año pasado. Yo pienso que los movimientos que han hecho han sido buenos. Yo pienso que Matthew Mathurin ha jugado súper bien, o sea, jugó súper bien. Obviamente un jugador que empezó bien alto, después fue como que mermando un poco su producción, pero es bien normal el novato, especialmente cuando el novato no tiene los toques completos, ¿verdad? Obviamente tenías un Tyrese Haliburton, tienes a un Miles Turner, tenías a Buddy Hield, tenías, o sea, otros jugadores que estaban ahí que los toques iban a estar por encima de él, pero aún así yo pienso que es bastante interesante lo que tenían y pues vamos a ver ahora cómo se siguen manejando, pero sí, las movidas han sido bastante buenas. O sea, a mí me gusta mucho los seasons de ellos y pienso que en la actividad Bruce Brown es algo que ayuda, porque un jugador veterano que te puede jugar múltiples posiciones y que te dé veteranía, que es algo que ellos no tenían tanto el año pasado. Y hay que mencionar también de que ese equipo el año pasado estuvo dando de competir hasta el final de la temporada y la razón por la cual ellos no se meten al play-in tournament más que nada fue por la situación de que Tyrese Haliburton se la lesionó en la recta final y pues ahí pues pierdes a tu mejor jugador, pues ya las cosas se complican un poco a nivel del empuje, pero aún así yo pienso que tuvieron una buena temporada y yo pienso que simplemente siguen añadiendo piezas a rompecabezas, ¿verdad? Miras a un futuro que yo pienso que es bastante bueno y que las finanzas están bastante limpias. Yo creo que ese fue el peor error que ha hecho Indiana en los últimos 2 años, tratar de ganar el año pasado, porque no había ningún incentivo de ganar el año pasado. Todo lo contrario, el incentivo era si perdíamos, porque estaba Wembanyama, estaba Scoot Henderson, que a mí me hubiese encantado tener a Scoot Henderson con Haliburton, me hubiese encantado. Pero como tú dices, ellos se esforzaron por ganar al principio, lograron hacer un poquito de ruido jugando 500, por encima de 500, después se le lesiona a Haliburton y llegamos al 7º pick. Y en cuanto a lo de Mathurin, tú tienes toda la razón. Benedict Mathurin tuvo un gran año de novato. Aún así, un año después yo hubiese seleccionado a Shaedon Sharpe, que lo seleccionó con el turno número 7 Portland. Lo quería el año pasado, era mi rookie favorito para la posición que teníamos. Nos llegó, no lo seleccionábamos. Un año después todavía sigo opinando que seleccionamos mal, pero Mathurin es un buen jugador, no quiero quitarle eso. Shaedon Sharpe es un caballo. Un animal. Definitivamente. Pero mira, no puedo decir lo mismo de mi off-season para los Chicago Bulls. Realmente esto ha sido... Ser fanático de los Chicago Bulls es tormentoso. La gerencia, tanto pasada de Garpax y ahora esta gerencia ha sido bien difícil para los fanáticos porque no hay un claro panorama de lo que queremos hacer. Los últimos años de Garpax fue algo bien difícil porque en un momento presionamos el botón del proceso de reconstrucción y semanas más tarde, o sea, no estoy exagerando, semanas más tarde, después de haberle dado el botón de la reconstrucción, donde salimos de Derrick Rose, salimos de Joakim Noah, salimos de Luol Deng, y todo empezaba a decir, ok, vamos a empezar un proceso de reconstrucción,
por alguna extraña razón firmamos a Dwayne Wade y a Rajon Rondo y de repente no estábamos reconstruyendo y fue algo bien, un dolor de cabeza malo, y entonces pues esa temporada fue pésima, hubo problemas de química en el camerino, era Jimmy Butler, Dwayne Wade contra el resto del equipo, liderado por Rajon Rondo en el otro lado. Fue bien difícil, ahí entonces salen de Dwayne Wade, salen de Rajon Rondo, cogen a Jimmy Butler y lo cambian porque pues simplemente no querían pagarle el max contract que pues, ellos pensaban en ese momento que no los valía. Sabemos cómo eso ha funcionado, ¿verdad? A nivel de cómo ha sido el trayecto de Jimmy Butler y cómo ha jugado, especialmente en Miami. Yo pienso que el trayecto de Jimmy Butler ha sido bien underrated, honestamente, porque yo pienso que si tú miras lo que él hizo en Minnesota, tan pronto fue cambiado de Chicago a Minnesota, él cambió esa cultura, lo metió en los playoffs, algo que ese equipo no pudo hacer, ¿verdad? Hasta recientemente en las pasadas temporadas, y lo han hecho en vía a play tournament, o sea, que tampoco es como que han estado ahí sólidos como lo estuvieron con Jimmy Butler. Va a Filadelfia después de eso. En Filadelfia ellos pierden el séptimo juego aquel contra los Toronto Raptors, donde la bola de Kawhi Leonard da 7 veces en el aro. Si esa bola no se mete, quién sabe qué hubiese pasado, y quién sabe si Jimmy Butler hoy en día todavía jugaría para los Philadelphia 76ers. Filadelfia comete un error craso de no firmarlo nuevamente, traer a Al Horford y traer otros jugadores por encima de Jimmy Butler, y sabemos cómo pues eso ha funcionado luego de irse, y entonces va a Miami, y a pesar de que no ha ganado un campeonato en Miami, ha ido a 2 finales, ha ganado 2 conferencias del Este. O sea, que Jimmy Butler ha sido un jugador sumamente efectivo. Pero volviendo al Chicago Bulls, off-season difícil, no hay un panorama claro, estamos en el purgatorio del NBA, un equipo que el año pasado estuvo relativamente saludable, y aún así que finalizaron con marca de 40 y 42. O sea que tuvieron más derrotas que victorias, y eso es algo que yo critico grandemente de los equipos. Yo creo que sí, uno de mis takes entrando al baloncesto supernacional esta temporada fue cuando yo critiqué claramente a los Cariduros de Fajardo por hacer exactamente lo mismo, y la gente me cayó arriba de que yo estaba loco, de no tenía idea de lo que estaba diciendo, y al final del día, ¿sabes qué? Los Cariduros de Fajardo no hicieron los playoffs. ¿Sabes por qué? Porque trataron a su equipo como si hubiesen competido el año anterior, y ellos no compitieron para absolutamente nada. Y adivina que mis adorados Chicago Bulls están haciendo exactamente lo mismo. Están tratando de mantenerse en una competitividad que no es real, porque no están compitiendo. O sea, este es un equipo que DeMar DeRozan estuvo saludable el año pasado, Nikola Jokic estuvo saludable el año pasado, Zach LaVine al principio de la temporada no estaba saludable, estaba regresándose de una limpieza que se hizo en la rodilla, pero aún así estuvo relativamente gran parte de la temporada saludable. Sabemos que la situación lamentable de Lonzo Ball, pues, que ya hablaré de eso, pero fue el único jugador que realmente no estuvo en el equipo dentro de la rotación, y la realidad es que tú sabías que Lonzo Ball tú no ibas a contar con él en la temporada pasada. ¿Y qué pasa este offseason? Pues extendieron al Nikola Vucevic por 3 años, $60 millones, que no es un mal contrato, porque por lo menos tiene ese asset que si eventualmente lo quisieras cambiar, lo puedes cambiar, es un contrato que lo puedes mover, no hay ningún tipo de problema. Entonces, adicional a eso, los movimientos del offseason, ¿cuáles han sido? Trajeron a Kobe White de vuelta, cambiaron a Patrick Beverley. O sea, Patrick Beverley es un jugador que estuvieron adquiriendo vía cambio el año pasado, que fue, yo creo que la energía necesaria que el equipo necesitaba para hacerle empuje al off-season en esa recta final. Patrick Beverley jugó muy bien para los Chicago Bulls, me sorprendió bastante que no hayan traído de vuelta. En cambio, traen a Jevon Carter. Patrick Beverley firmó con los Philadelphia 76ers por un contrato de 1 año, $3 millones. Entonces traen a Jevon Carter por 3 años, $20 millones. Vamos a ver qué pasa en esa movida. No soy súper fanático de la movida. Yo hubiese traído a Patrick Beverley de vuelta si es que íbamos a tratar de competir, pero pues Chicago trae a Jevon Carter. No es que Jevon Carter sea malo, un jugador veterano, un jugador que puede jugar la 1, trae estabilidad a esa posición, pero aún así pues es difícil. La movida que yo creo que ha sido la mejor movida que ha traído Chicago en el offseason, ya que vamos a tratar de competir, pues traer a Torrey Craig de los Phoenix Suns. Para mí me encanta esa movida, pienso que es una movida muy acertada. Torrey Craig te puede jugar la 3, te puede jugar la 4, pero más que nada la 4, tomando en cuenta pues, que ahora pienso que va a ser Jevon Carter, Zach LaVine, DeMar DeRozan, trae a Torrey Craig jugar la 4, entonces a Nikola Vucevic, y yo pienso que es un cuadro bastante sólido, pero sólido no es igual a campeonatos. Chicago sí aplicó a una excepción de
por lesión. En el caso del contrato de Lonzo Ball, lamentablemente Lonzo Ball, la expectativa es que no va a estar activo tampoco esta próxima temporada, dada su lesión de la rodilla. Entonces Chicago aplicó a una excepción, el cual equivale a una cantidad de $10.2 millones que se le permitiría utilizar para cambiar por un jugador o firmar por un jugador. Eso todavía no ha sido aprobado por la liga está en revisión. Obviamente, pues, ¿qué hacen en esa revisión? Pues evalúan pues el historial médico de Lonzo Ball para ver si realmente aplica o no aplica, si es que realmente el jugador va a estar o no va a estar activo en la temporada. Así que veremos a ver qué pasa en esa parte. Pero en fin, mis Chicago Bulls han sido bien decepcionantes en las pasadas temporadas y ahora continuamos con lo mismo. Sigamos teniendo a DeMar DeRozan, Nikola Vucevic y Zach LaVine bajo contrato. Mencionaste que DeMar DeRozan está entrando en su último año de contrato. Vamos a ver qué pasa con él. Pero en fin, pues Chicago va a tratar de competir y lo que yo haría si no lucimos bien en el transcurso de la temporada sería empezar a tratar de salir de estos contratos, empezando por Nikola Vucevic, DeMar DeRozan y el mismo Zach LaVine si fuese posible, y entonces pues, empezar un proceso de reconstrucción real a través del draft y a través de piezas jóvenes, porque definitivamente que no lo hemos hecho. Así que vamos a ver qué pasa, pero mano, aquí jalándome los pelos que no tengo, ha sido bien difícil de verdad que el ver el off-season de los Chicago Bulls y simplemente no tener un rumbo claro al igual que mencionaste con los Toronto Raptors. O sea, el rumbo es claro, el rumbo es que ellos quieren competir, pero realmente no estamos compitiendo en el este, cuando miramos que un equipo que tuvo más derrotas el año pasado que victoria. Entonces tú estás mirando el panorama del este. Miami sigue estando ahí, Atlanta sigue estando ahí, los New York Knicks siguen estando ahí, los Cleveland Cavaliers siguen estando ahí, Filadelfia sigue estando ahí, Boston sigue estando ahí, los Milwaukee Bucks siguen estando ahí. Mencioné 7 equipos en la conferencia este que yo pienso que actualmente son mejores que ellos. Indiana yo pienso que ha hecho unos movimientos bastante interesantes que pudieran competir con Chicago y tener un mejor récord que ellos. Y definitivamente pues que veremos a ver, ¿verdad?, qué pasa con los equipos como los Orlando Magic, que enseñaron bastante el año que viene. Y oye, que mencionó los Orlando Magic y mucha gente se va a reír y va a decir, los Orlando Magic ganaron 34 juegos el año pasado. O sea, que realmente tú esperarías que van a seguir ganando más juegos. No es que van a hacer un bump up de 34-50, pero tú ves una mejoría ahí que fácilmente pudieran competir contra Chicago de igual manera si Chicago no alinea las filas. Let's see what happens, pero definitivamente que la cosa no pinta bien para los Chicago Bulls. No, y otro equipo en el este que también pudiera ser sorpresivo este año es el equipo de Detroit, que a pesar de que tuvo una de las peores marcas del año pasado, no jugaron con Kate, ahora tienen dirigente nuevo, tiene a Joe Harris del equipo de Brooklyn, que es un gran tirador que se le añade. So que yo creo que también pudiera ser un equipo sorpresivo. En cuanto a tu Chicago Bulls, yo tengo que decir 2 cositas. Número 1, que el contrato de Vucevic para mí fue perfecto. Yo adoré ese contrato. 20 millones por año, eso es un contrato que se puede cambiar bien fácil. Sí. Y, o sea, no tengo problemas con esa firma. Y número 2, sorpresivamente, yo no sabía esto, Charlie, a lo mejor tú lo sabías porque tú sigues al equipo, pero el equipo de Chicago terminó con la 5ª mejor defensa del año pasado en la NBA, que eso es algo, cuando tú miras el personal que tienen, tú no sabes cómo eso ocurrió, pero ocurrió. Fueron la 5ª mejor defensa, así que cuando ellos firmaron otra vez a Vucevic, al principio estaba, pero ¿por qué lo traen otra vez? Yo sé que diste mucho, pero cuando veo que ellos con Vucevic inclusive llegaron 5º, yo dije, coño, ese equipo tiene una identidad defensiva que está underrated y me gusta eso, así que vamos a ver, ojalá se le dé, porque Chicago es importante para la liga, es un equipo que siempre, es una franquicia de una ciudad grande, un mercado grande, así que merecen, no que merezcan, pero me gusta siempre que esos equipos así estén, sean relevantes y que no sean equipos malos, porque eso daña la competitividad de la liga. Sí, yo pienso que la situación con Chicago, lo peor que le pudo haber pasado a Chicago es la situación de Lonzo Ball. Lonzo Ball, cuando Lonzo Ball estuvo saludable en el pequeño trayecto de la temporada, Lonzo Ball lució espectacular. O sea, Lonzo Ball y el equipo lució espectacular. Chicago, entre Alex Caruso y Lonzo Ball, estaban haciendo estragos defensivamente. Y la realidad era que Chicago se veía como uno de los mejores equipos de la liga. ¿Verdad? No voy a decir que vamos a ganar el campeonato y nada por el estilo, pero si ustedes miran el pequeño trayecto de un mes, fueron 6 semanas exactas, donde Lonzo Ball estuvo saludable al principio de la temporada, no del año pasado, del anterior, jugaron espectacular. O sea, Lonzo Ball estaba moviendo la bola, estábamos corriendo, los aleros Zach LaVine, DeMar DeRozan estaban llenando el lane, los veíamos espectacular, teníamos muchos tiros solos.
Y obviamente por eso, si usted escucha el podcast, usted sabe que hace mucho tiempo atrás yo estaba pidiendo que Lonzo Ball fuese el point guard, porque yo veía equipos que no lo querían, yo veía a los Lakers que no tenían utilidad para él, luego lo cambian a los Pelicans y los Pelicans no tenían utilidad para él, y yo decía, pero mira, cámbiamelo a Chicago, dámelo a Chicago, yo pienso que en Chicago podemos hacer algo con él, y el tiempo me dio la razón en el sentido de la necesidad que Chicago necesitaba de un tipo que iniciara la ofensiva. Él era el tipo que iniciaba la ofensiva y Lonzo Ball jugó espectacular. Lamentablemente las lesiones no le han hecho un favor a él, y es bien lamentable porque un jugador joven, un jugador que enseñó destellos de ser un buen jugador, ¿verdad? No iba a ser el jugador a lo mejor que justificaba ese segundo pick overall que los Lakers invirtieron en él, pero aún así era un jugador que era estable, era un jugador que era de impacto, y lamentablemente pues, veremos a ver qué pasa con su carrera, porque pues ahora mismo toda la narrativa es que él no va a haber acción el año que viene, lo cual es sumamente decepcionante. Pero tú veías ese trayecto de la temporada de él jugando en conjunto con Alex Caruso y el resto de las piezas, tú decías, wow, nos vemos súper bien. Y lamentablemente ahora no tenemos un point guard, tenemos lo mismo, o sea, tan pronto él sale, no teníamos un jugador que iniciara la ofensiva. Cuando trajeron a Patrick Beverley, ¿qué pasó? Trajimos entonces un point guard que a lo mejor, y Patrick Beverley no es un prototípico point guard, pero trajo algo, una dinámica bastante buena para el equipo a nivel de esa posición. Salen de él, no me gustó que hayan salido de él, pero entonces traen a Jevon Carter, un jugador estable que juega a la posición de la número 1. Obviamente, pues Chicago está apostando a que Ayo Dosunmu se desarrolle como un point guard, ¿verdad? Y el mismo Kobe White se desarrolle para que, ¿verdad?, jugadores jóvenes se puedan desarrollar. Yo pienso que Ayo Dosunmu tiene mucha tendencia bien similar a la de Bruce Brown. Bruce Brown fue un jugador que en un momento jugaba con los Detroit Pistons, lo jugaban de 1, la gente no explicaba por qué jugaba de 1, y no fue hasta que lo cambian a Brooklyn, donde Brooklyn empezó a utilizar más como un jugador 4 o 5, que era un jugador pequeño, pero dentro de lo que es la dinámica del NBA hoy en día, podía jugar libre, podía crear diferentes situaciones en la ofensiva, y creaba mismatch a nivel ofensivo. Yo pienso que Ayo Dosunmu tiene como que esa tendencia igual. Es un jugador que no es alto, que no necesariamente es un point guard puro, pero que tiene muchas tendencias defensivas positivas y que puede crear situaciones, pero que lamentablemente al no ser un point guard natural, pues si tú lo utilizas simplemente como un point guard natural como Chicago lo usó el año pasado, eso no va a ser su rol. Pero no sé, como que yo veo la trayectoria de Bruce Brown y veo a Ayo Dosunmu y digo, se parecen un montón en el tipo de juego que juegan. La gente a lo mejor que no ha visto a ninguno de los dos jugar de cerca van a decir, están locos, pero créanme, Bruce Brown me recuerda mucho, o Ayo Dosunmu me recuerda mucho a Bruce Brown. Vamos a ver si Chicago puede desarrollar, porque Chicago ha tenido buenas selecciones en el draft. Lamentablemente lo que Chicago no ha podido hacer es desarrollarlos. Mira lo que está haciendo Larry Marketing en Utah. Nikola Mirotic, que en un momento jugó y lo mismo, no pudo desarrollarse bien en Chicago, pero después eventualmente jugó mejor en otros equipos. Obviamente él no está jugando en el NBA hoy en día, pero fue una decisión personal, no que no tenga el talento, simplemente se fue a jugar cerca de su familia en España. Vamos a ver qué pasa con Chicago, pero bueno, es difícil ser fanático de Chicago Bulls hoy en día. Sí, yo quiero añadir una cosita, volviendo un poquito a lo de Lillard, que se me olvidó anunciarlo. Otro de los equipos que tiene todo para hacer ese cambio por Lillard y que cae como anillo al dedo, el equipo de los Pelicans de New Orleans. Así que nadie se duerma con ese equipo. Ayer lo mencionó, pero sería interesante porque estarían uniendo a CJ McCollum y a Damian Lillard. Yo no sé si eso sea la mejor combinación posible. Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que el equipo está bien profundo y cuando tú miras lo que tenía Portland en los Wings allá y lo que tiene el equipo de los Pelicans acá, yo imagino que tú tienes que estar saliendo de Zion si tú quieres hacer ese cambio con Portland. Y si tú miras al otro lado de Portland, unir a Zion con Scoot Henderson y con Sharp es una bendición de Dios que tú salgas de tu equipo y tengas esos 3 jugadores que pudieron ser 3 número 1 en sus clases. Claro. Así que va a ser bien interesante eso que pudiera ser si New Orleans pueda estar interesado en hacer ese move. Sería bien interesante. Tú diste en el punto, traer ese backcourt es un poquito, pero en overall el producto es mucho mejor de lo que tiene ahora el equipo de New Orleans. Definitivamente, así que vamos a ver qué pasa con Damian Lillard, vamos a ver qué sigue pasando en el off-season. Definitivamente que ya el grueso de los agentes libres ya firmaron con sus respectivos equipos.
Pero aún así, pues nosotros en Sports Are Us Podcast lo vamos a mantener al día y vamos a seguir reaccionando a lo que es la NBA. Mucha gente me estuvo criticando durante el transcurso de la temporada porque no teníamos el tiempo para grabar. Pues mira, estamos sacando contenido semanal de la NBA, ¿verdad? Y tengo un montón de temas pendientes que quiero sacar, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que hablar directamente con la agencia libre. Vamos a estar hablando de las historias de los equipos, de los mejores jugadores históricos de los equipos, si hiciéramos un starting five de los equipos. O sea, que hay temas con velocidad que vamos a estar tocando próximamente. Así que gracias por el apoyo, gracias por su sintonía y por su feedback. Definitivamente, bueno o malo, definitivamente siempre estamos pendientes del feedback de los fanáticos. Así que gracias por eso. Mi nombre es Charlie, compañero Pirra, nosotros somos Sports Are Us Podcast y nos puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. También puedes conseguir nuestro contenido en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. Así que suscríbete en cualquiera o en todas las plataformas que te mencioné. Y nada, mi gente, hasta la próxima.